Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y sobre todo con ganas de chismecito, porque hoy tenemos un bombazo de proporciones con diéresis copyright picas. Ya saben que me encanta traerles las noticias jugosas del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras queridas estrellas turcas. Y hoy prepúrense, porque vamos a hablar de dos nombres que juntos hacen temblar los cimientos del fandom, Can Yaman y Demet Özdemir. Lo escucharon bien. El 3 de abril, esa fecha quedó superíndice 3 grabada a fuego en los corazones de todos los que amamos esta pareja. Y es que ese día, las redes sociales estallaron. La locura se desató superíndice 3. El fandom se dividió superíndice 3. Y nosotros, aquí en el canal, vamos a intentar desentrar más menos todos los detalles de este misterio. Vamos a analizar copyright pa su superíndice 3, por copyright pa su superíndice 3, y lo es importante copyright significa para el futuro de Can y Demet, tanto a nivel profesional como, a nivel personal, que es lo que a todos nos interesa, ¿verdad? Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia llena de giros inesperados, como si fuera un capítulo de Erkenci Kuş, quiero recordarles que se suscriban al canal. Ya su copyright, que siempre lo digo, pero es que su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayendo copyright dándoles contenido como este. Además, si activan la campanita, recibirán una notificación superíndice 3 cada vez que suba un nuevo vídeo, no se perderán ni un solo detalle de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, ni mis reacciones a sus proyectos, ni por supuesto mis análisis exhaustivos de la cómica explosiva de Can y Demet. ¿Que copyright esperan? Suscríbanse ya mismo y prepúrense para un viaje lleno de emociones. Empecemos. Bien, ya estamos todos listos con el cafú copyright en mano y los oídos bien abiertos. Ahora vamos a meternos de lleno en el asunto. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón superíndice 3N de millones de fanáticos alrededor del mundo. Su cómica en la pantalla, especialmente en Erkenci Kuş, fue simplemente innegable. Nos hicieron reír, llorar, suspirar, nos hicieron creer en el amor verdadero. Y claro, como suele pasar en estos casos, la ilusión superíndice 3N de que su amor traspasara la pantalla se convirtió superíndice 3 en un sueño más menos o compartido por muchos. Pero volvamos al 3 de abril. Copyright pa su superíndice 3 ese dúa que generó superíndice 3 tanta controversia? Bueno, para entenderlo completamente, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y analizar la situación superíndice 3N que rodeaba a Can y Demet en ese momento. Ambos se encontraban en momentos muy diferentes de sus carreras. Can, tras el con diéresis copyright sito arrollador de Erkenci Kuş, estaba probando suerte en el mercado italiano, donde su popularidad había alcanzado niveles copyright ricos. Estaba trabajando en nuevos proyectos, aprendiendo italiano y adaptándose a una nueva cultura. Por otro lado, Demet seguía cosechando con diéresis copyright sitos en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices queridas y talentosas del país. La distancia física sin duda fue un factor importante en la historia que estamos a punto de contar. Los rumores sobre un posible reencuentro entre Can y Demet eran constantes, alimentados por las redes sociales y por los fans que nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo. Cada interacción superíndice 3N en redes sociales, cada me gusta o comentario, era interpretado como un aseo más menos al de que la llama del amor seguía viva. Pero al mismo tiempo también copyright surgían rumores sobre nuevas relaciones sentimentales, tanto para Can como para Demet, lo que generaba aún ese confuso superíndice 3N y debate entre los fans. Y entonces llegamos al 3 de abril. Ese día, las redes sociales se incendiaron con una noticia que nadie esperaba. Un medio de comunicación superíndice 3N turco publicó superíndice 3 una fotografía de Can Yaman en compau más menos ua de otra mujer, una joven italiana que según la publicación superíndice 3N, era su nueva pareja. La noticia corrió superíndice 3 como la superíndice 3 Bora, desatando una ola de reacciones de todo tipo. Algunos fans se mostraron decepcionados y dolidos, sintiendo que sus sueños más menos os de ver a Can y Demet juntos se habían desvanecido por completo. Otros, en cambio, defendieron a Can, argumentando que tenía derecho a rehacer su vida y a ser feliz con quien con diéresis copyright él eligiera.
Y por supuesto también Copyright N hubo quienes acusaron al medio de comunicación Superíndice 3N de inventar la historia y de querer generar polu copyright mica a costa de la vida privada de Khan. Pero la controversia no terminó Superíndice 3AU. Casi al mismo tiempo comenzaron a circular rumores sobre una posible relación Superíndice 3N entre Demet Özdemir y otro actor turco, un compa más menos héroe de reparto en una de sus últimas series. Aunque Demet nunca confirmó Superíndice 3 ni negó Superíndice 3 los rumores, la simple posibilidad de que estuviera saliendo con otra persona fue suficiente para encender a el debate entre los fans. Algunos la acusaron de haber superado a Khan demasiado rápido, mientras que otros la apoyaron incondicionalmente argumentando que también Copyright NT no ha derecho a ser feliz y a encontrar el amor. La situación Superíndice 3N se volvió Superíndice 3 tan tensa que tanto Khan como Demet se vieron obligados a pronunciarse al respecto. Khan, a través Copyright S de sus redes sociales, pidió Superíndice 3 respeto por su vida privada y negó Superíndice 3 rotundamente que la fotografía publicada por el medio turco fuera prueba de una relación Superíndice 3N seria. Aseguró Superíndice 3 que simplemente se trataba de una amiga, y que no entiendo a por qué copyright se ha generado tanta polu copyright mica alrededor de algo tan trivial. Demet por su parte optó Superíndice 3 por un perfil muy bajo y evitó Superíndice 3 hacer comentarios directos sobre los rumores que la vinculaban con otro actor. Sin embargo, su publicó Superíndice 3 algunos mensajes en sus redes sociales en los que hablaba de la importancia de la privacidad y del respeto por las decisiones de cada uno. Pero se ayudó de la controversia y de los rumores, lo que realmente importa es analizar qué copyright significa Superíndice 3 todo esto para la relación Superíndice 3N entre Khan y Demet, tanto a nivel personal como profesional. ¿Acaso la distancia física y los nuevos proyectos profesionales fueron suficientes para enfriar la llama del amor que había surgido entre ellos durante el rodaje de Erkenci Kuş? ¿O es posible que a pesar de todo, todavía exista una chispa entre ellos que podrá reavivarse en el futuro? Son preguntas difíciles de responder, ya que solo Khan y Demet conocen la verdad sobre sus sentimientos. Sin embargo, podemos analizar algunos factores que podrán influir en su relación Superíndice 3N. En primer lugar, la presión Superíndice 3N mediática y la constante atención Superíndice 3N de los fans pueden ser un obstáculo difícil de superar. La necesidad de mantener su vida privada alejada de los focos puede llevarlos a tomar decisiones que no siempre son comprendidas por el público. En segundo lugar, la distancia física, como ya hemos mencionado, también Copyright N puede ser un factor determinante. Mantener una relación Superíndice 3N a distancia requiere un esfuerzo adicional y una gran dosis de compromiso, algo que no siempre es fácil de lograr, especialmente cuando ambos tienen agendas profesionales muy apretadas. Y por último, pero no menos importante, es el factor del tiempo. El tiempo cura todas las heridas, dicen. Y tal vez con el tiempo Khan y Demet puedan encontrar la manera de reconstruir su relación Superíndice 3N, ya sea como amigos o como algo S. O tal vez simplemente sus caminos se separaron definitivamente y ambos encontraron la felicidad en otras personas. Solo el tiempo lo dirá. Lo que es cierto es que la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de CEU Superíndice 3 la fama y la presión Superíndice 3N mediática pueden afectar a las relaciones personales. Es fácil dejarse llevar por la idealización Superíndice 3N y creer que los actores que vemos en la pantalla son exactamente como los personajes que interpretan. Pero la realidad es mucho más compleja y llena de matices. Los actores también Copyright N son personas con sus propios sentimientos, inseguridades y errores. Y merecen el mismo respeto y comprensión Superíndice 3N que cualquier otra persona. Por supuesto, como fans, tenemos derecho a más menos y a fantasear con la idea de ver a nuestras parejas favoritas juntas en la vida real. Pero también Copyright N debemos recordar que la felicidad de los actores es lo más importante. Y si esa felicidad implica estar con otras personas, debemos respetarlo y apoyarlo, aunque no sea lo que nosotros deseamos. Y hablando de proyectos profesionales, es importante destacar que tanto Khan como Demet siguen trabajando arduamente en sus carreras y cosechando con diéresis copyright hitos. Khan ha protagonizado varias series y películas en Italia, demostrando su talento y versatilidad como actor. Demet, por su parte, sigue siendo una de las actrices populares y queridas de Turquía, protagonizando series que va a tener copyright records de audiencia y recibiendo el reconocimiento de la crítica.
Ambos han demostrado ser profesionales consumados y han logrado construir una su superíndice 3 lida carrera a base de esfuerzo y dedicación superíndice 3N. Y eso es algo que debemos celebrar y admirar. Porque al final del dúa lo muy importante es que ambos sean felices y puedan seguir haciendo lo que aman. Ahora, volviendo al tema central del vídeo, ¿cuál es el futuro de la relación superíndice 3N entre Can y Demet? Como dije antes, es imposible saberlo con certeza. Pero podemos analizar algunas posibilidades. En primer lugar, es posible que ambos decidan seguir caminos separados y enfocarse en sus respectivas carreras y vidas personales. En este caso, lo muy probable es que su relación superíndice 3N se mantenga en el U con diéresis mito de la amistad y el respeto mutuo. En segundo lugar, es posible que con el tiempo, la llama del amor se reavive entre ellos y decidan darse una segunda oportunidad. En este caso, será fundamental que ambos estuvieran dispuestos a superar los obstáculos del pasado y a construir una relación superíndice 3N mu, ese su superíndice 3 lida y madura. Y en tercer lugar, es posible que su relación superíndice 3N se mantenga en un punto intermedio, sin llegar a ser ni una amistad profunda ni una relación superíndice 3N amorosa. En este caso, lo muy probable es que sigan manteniendo contacto esporádico y que se apoyen mutuamente en sus proyectos profesionales. En cualquier caso, lo muy importante es que ambos sean felices y que tomen las decisiones que consideren mejores para sus vidas. Como fans debemos respetar sus decisiones y apoyarlos incondicionalmente, sin importar lo que el futuro les depare. Y es que al final del dúa, la vida es un camino lleno de sorpresas y giros inesperados. Y lo importante es aprender a disfrutar del presente y a no aferrarse al pasado. Can Yaman y Demet Özdemir han demostrado ser personas fuertes y resilientes, capaces de superar los obstáculos y de seguir adelante a pesar de las adversidades. Y eso es algo que debemos admirar y celebrar. Así que ya lo saben, amigos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia llena de amor, pasión superíndice 3N, controversia y sobre todo, mucha incertidumbre. Pero también Copyright N es una historia que nos enseña más o menos a la importancia del respeto, la comprensión superíndice 3N y la empatua. Y sobre todo nos recuerda que la felicidad de los demás es lo muy importante. Bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de chismecito. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo analizando este tema tan apasionante. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo especulaciones y análisis basados en la información superíndice 3N que tenemos disponible. La verdad sobre la relación superíndice 3N entre Can y Demet solo la conocen ellos. En resumen, el 3 de abril fue un dúo de explosión superíndice 3N en redes sociales debido a rumores y fotógrafos que sugerían nuevas relaciones sentimentales para Can Yaman y Demet Özdemir, generando controversia y debate entre los fans. La situación superíndice 3N destaca la presión superíndice 3N medio urtica y la distancia como factores influyentes en su relación superíndice 3N. Pero también Copyright N resalta la importancia del respeto y la comprensión superíndice 3N hacia sus decisiones personales y profesionales. Ambos continúan enfocados en sus carreras, demostrando su talento y resiliencia. El futuro de su relación superíndice 3N es incierto, pero lo muy importante es que ambos sean felices. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué Copyright piensan que pasará con Can y Demet? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y sobre todo recuerden ser felices y disfrutar de la vida. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.